Les doy la bienvenida a mi mundo místico, agradecida con cada uno de ustedes por ser partícipe de él. Hoy quiero compartir con ustedes una práctica espiritista que se suele realizar en mi país, Cuba. La mayoría de nosotros tenemos como conocimiento y base principal el espiritismo basado en las enseñanzas e ideologías de Allan Kardec. Muchos de nosotros creemos de que hay muy pocas formas de prácticas espiritistas y se desconocen otras tantas que tienen el mismo propósito, que es la conexión con nuestros ancestros y con aquellas entidades que necesitan una labor. En mi país, Cuba, tenemos tres tipos diferentes de prácticas espirituales y se segmenta por provincias, y donde también hay una división de que parte del país tiene una forma de practicar el espiritismo y la otra tiene otra forma diferente de practicar el espiritismo. Y es que podemos ver las diversidades de conexiones dependiendo de la cultura, idiosincrasia y demás de cada país. Hoy quiero traerles con mucho orgullo y con mucha humildad las tres formas de práctica espiritual que tenemos nosotros en Cuba, y voy a enfocarme en una en especial que quizás hayan podido escuchar y que no suele tener tanta popularidad como la ha obtenido las enseñanzas de Allan Kardec y el espiritismo cruzado. Voy a empezar diciendo de que hay quienes practican la enseñanza de Allan Kardec puramente tal cual como él lo expuso, desde la evangelización, desde el cristianismo, desde la creencia, basándose en las normas, leyes y demás de Dios. Y está la otra práctica, que es la que practico yo, que es simplemente la fusión de la base de Allan Kardec con nuestras enseñanzas ancestrales de nuestros africanos, de aquellos esclavos que llegaron y realizaron una modificación al espiritismo de Allan Kardec. El espiritismo cruzado que solemos tener en mucho más prácticas es el espiritismo de mesa, a la cual ya yo tengo un video que compartí de cómo fue el proceso del espiritismo cruzado, cómo fue que llegó a tener la base y el fundamento que hoy en día tiene, tanto así de que somos muchísimas personas que nos basamos en esa enseñanza específicamente, y es la que ponemos en práctica y es la que se nos suele enseñar. Al menos en mi país, en La Habana, es donde más se fundó el espiritismo cruzado y el espiritismo de Allan Kardec, y el espiritismo de mesa o de la mesa blanca, ¿ok? Pero en el interior del país hay una práctica muy hermosa donde se realiza específicamente en un centro fundado por espiritistas, y voy a iniciar diciendo que esta práctica se fundó en Bayamo en especial. Bayamo tiene dos zonas, a las cuales fueron aquellas que empezó a tener el auge en esta práctica del espiritismo de cordón, aunque obviamente, como todo en la vida, cuando se va teniendo una práctica en especial, pues se va regando dentro de la misma zona, y el espiritismo de cordón es una de las formas de práctica que
tiene bastante auge en el interior del país, en las zonas orientales de Cuba. En La Habana específicamente se suele practicar el espiritismo cruzado o el espiritismo de mesa. Esta práctica del espiritismo de cordón, tengo entendido que fue fundado y puesto en práctica a través de una señora que fue la que inició todo el proceso de enseñanza específicamente del espiritismo de cordón. Se fundió en Bayamos, en Monte Oscuro, un pueblito de Bayamo, donde ahí se empezó a ejercer dicha práctica. En dicha práctica está basada en diferentes, voy a empezar diciendo que está basada efectivamente en las enseñanzas de Allan Kardec, pero en la práctica no existe mesa. Ellos utilizaron un modo de crear y de atraer las entidades a través de un sonido, de un baile y de un movimiento en especial. Basándose en la forma en que nuestros aborígenes taínos de Cuba creaban sus conexiones espirituales, que eran todos de pie, aguantándose de las manos, y a través de un movimiento y golpeando el piso era la forma de nuestros aborígenes taínos en crear un trance, una conexión con el mundo espiritual. Esta misma forma que es llamada, dicho baile, el areito, es la misma forma que se empezó a utilizar como una forma de conexión en Bayamo, y hasta el sol de hoy tienen fechas señaladas durante el año y todos los años, donde se reúne en un centro fundado a través de esta señora que creó esta forma de la conexión espiritual, donde todas aquellas personas que deseen conectarse, siendo espiritistas o no, se reúnen en dicho lugar para iniciar aquella sección espiritual, esa conexión espiritual, donde en esas festividades pues llegan a ser hasta de 2, 3, 4 días, y se aprovecha la masividad de espiritistas para auxiliar, curar, esperanzar, empujar, guiar a todos aquellos que deseen ser parte de la ayuda espiritual de todos aquellos medium. Es una enseñanza y una forma de práctica bastante hermosa, donde hoy por hoy es bien reconocido el espiritismo de cordón en Cuba, en la parte oriental del país, y una forma diferente de crear dicha conexión. En esas festividades suele darse encuentro a 50, 60, 70, 80, 90 personas. E imagínense ustedes, en esa casa donde se fundó esa misión espiritual de ayudar y empujar y de crear la conexión y el trance con todos aquellos espiritistas, pues sí existen dichas asistencias donde se le ponen dicha bóveda de una forma diferente a la de la mesa, y traen sus flores. Se acercan espiritistas de todo el país, porque aunque usted practique el espiritismo de mesa, no significa que no puede asistir a esta práctica y a esta conexión diferente a la que usted practica. Ahí son invitados y aceptados todo aquel que desee esa conexión y esa unificación de fortaleza espiritual. Agarrados todos de la mano, inician dicha danza que se llama areito, que fue extraída de los aborígenes taínos, que eran aquellos, su forma a través de golpear el piso con un pie,
van golpeando el piso con un pie y se van dando de la mano, van dando vueltas y van golpeando el piso y inclinándose, y de esa manera, a través del sonido que se va creando con el golpe en el pie, es la forma de empezar a hacer el llamado espiritual a todas aquellas entidades, de todas aquellas personas presentes que están prestas para hacer materias disponibles y auxiliar y hasta desarrollar a todos aquellos que deseen utilizar esta práctica en especial como su base de enseñanza espiritual. Y bueno, mis albures, es muy hermoso. Mi abuela era espiritista, pero mi abuela practicaba el espiritismo cruzado. Es ahí donde viene mi base también. Y obviamente, una vez que desde pequeños nos inician en una base en especial, es difícil por el camino ir cambiándola, porque ya uno recibe toda la enseñanza que aquella persona con su experiencia te va transmitiendo, y es la que tú vas adquiriendo y vas creando y fortaleciendo por el camino. Ahora mismo, si a mí me dijeran que practique otro tipo de espiritismo, realmente, aunque la conexión espírita sucede, cuando usted es espiritista sucede como quiere y donde sea, yo soy fiel a la práctica, a mi forma de y a la enseñanza que a mí se me dio. Y obviamente todas aquellas personas que yo inicio en el campo espiritual, las inicio a través del espiritismo cruzado. Es por ende de que mi abuela tenía amigas que ellas una vez al año viajaban a dicho centro, porque ellos practican lo que es la fe, la caridad, la humanidad, la conexión, el vínculo, la hermandad, y viajaba a provincia a sus fiestas espirituales, y ahí pues les cuento de que les daban alojamiento, hacían comida comunitaria, entre todos ponían su poquito de cositas, su esto, su lo otro, se colaboraba para compartir con todos los que iban a asistir a esa actividad, para que durante todo el día pudieran alimentarse y continuar conectándose con el campo espiritual, y a la vez utilizar esa conexión para todos aquellos que necesitaban que les quitaran un muerto, que los curaran, que los sanaran, que les dieran un consejo, una esperanza, una misericordia, pues también iban ahí en esas fechas en especiales, para que todos aquellos medios los auxiliara, los apoyara, les enseñara, los guiara y encaminara. Ya una vez que se terminaba esas fechas conmemorativas, pues se retiraban y se iban nuevamente de donde procedían o de donde estaban viviendo. Y mi abuela tenía esa amiga que se iba cada año y le decía a mi abuela se llamaba Olga: Olga, ¿quieres venir conmigo? Vamos. Y mi abuela decía: no, que va, que no sé qué, que ahí hay que tener bastante resistencia, porque son días de festejo, pero también de uso de la materia constantes. Es un agotamiento bastante significativo, pero como es parte de su enseñanza y obviamente fueron iniciados en ese tipo de prácticas, pues para ellos es algo muy normal ser parte de esa danza mística sacada de los aborígenes taínos. Y ya pues está la base y la enseñanza, y no es algo que los pueda cansar o agotar como tal, fuera de lo normal, que lo que saben ellos que le van a suceder. Así que si ustedes, mis albures, escuchan sobre la práctica en Cuba del espiritismo de cordón y los invitan a alguna actividad en un momento dado de que ustedes lleguen a dicha provincia donde la base primordial y donde se fundó como tal fue en Bayamo, y es como les suelen decir, la práctica de cordón criollizada como tal, extraída de los aborígenes y puesta en práctica. Y sí, en Cuba, antes de la llegada de los españoles, teníamos varias grupos de aborígenes, a la cual cuando llegaron dichos españoles los exterminaron,
y porque muchos de ellos no estaban creados para ese trabajo forzoso a la cual ellos querían ese tipo de explotación. Y además los aborígenes como tal eran personas donde vivían, creían, sentían la naturaleza, y para ellos les daban el beneficio a todos aquellos que los visitaran, en querer servirles de una forma pura, de una forma humilde, de una forma amigable. Los españoles obviamente aprovecharon toda esa inocencia, y es ahí donde empezaron a explotarlos, y obviamente muchos de ellos decidieron que la muerte, ya que ellos también tenían la creencia de que después de la vida existía más vida, y que la vida no terminaba después de la muerte, pues simple y llanamente ellos se dejaron llevar y exterminar como tal. Es de ahí donde en esas provincias como tal que estaban estos grupos aborígenes, dejaron como enseñanza diferentes tipos de danzas y diferentes formas de conexión espiritual. Es por eso que el espiritismo de cordón fue extraída específicamente de parte de dichas enseñanzas aborígenes y puestas en prácticas, una forma más para conectarse con el mundo de los espíritus y crear esa vibra que en la unificación que tomados de las manos, si de por sí, cuando uno está en un proceso espiritual, sin agarrarse de la mano de nadie, uno se siente las energías a tu alrededor y en ti, e imagínense, agarrado de las manos, es un pase de energía que se va fortaleciendo y se va haciendo mucho más fuerte, mucho más y dependiendo también los guías y protectores de todas aquellas personas, pues es una gran fortaleza espiritual lo que arrastran a todos ellos, y obviamente se sostienen y se apoyan y se ayudan, pasando esa energía, agarrados de la mano, pasando esa energía entre dichos círculos, donde va quedándose esa base como tal ahí alrededor, y es ahí donde empieza a fluir dicha magia de la conectividad y el proceso de sanación, curación, atención, misericordia, ayuda y demás, lo mismo a vivos que a muertos. Y nada, quería compartirles, mis estimados, este tipo de práctica. Tengo entendido que también que el espiritismo de cordón no solo se quedó en Cuba y no solo se practica en Cuba. Puerto Rico fue uno de aquellos países donde también hicieron uso de esta práctica, en especial del espiritismo de cordón, y parte del Caribe también obtuvo como práctica el espiritismo de cordón. Así que nada, espero que les haya sido interesante, de que cuando usted escuche, y se los he traído porque deseo que cuando usted escuche que hay personas como usted, espiritistas, que tienen una conexión con el más allá, tienen ese don activado, pero la práctica no es igual a la de usted, no lo juzgue, porque es fácil juzgar lo que desconocemos. Y normalmente nosotros los seres humanos nos encanta dar el palo antes que el burro se caiga. No lo juzguen, porque si usted lo desconoce, debe de indagar antes de entrar en un dilema con aquella persona, simplemente porque la forma en que te está explicando que practica su espiritismo no es igual a la que la practicas tú. Yo tengo entendido de que hay muchísimas formas de practicar el campo espiritual, diferentes a las culturas, países y demás. Y si bien yo no practico escuchándolas, yo no las tengo en práctica, yo no las pongo en práctica, ni me interesa tampoco ir a ponerlas en práctica o ser parte de algo que desconozco, y mucho más porque nosotros cuando nos inician en las prácticas espirituales, que ya tenemos aquel guía nos inicia a través de sus enseñanzas, y es aquella rama
que nosotros nos sostenemos y vamos creando y vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo, vamos creando raíces mucho más fuertes y obviamente a través de esa enseñanza, que es la que nos queda, pues la vamos practicando y la vamos compartiendo de igual manera. Es fácil que cuando usted se base en el espiritismo que usted desea practicar entre las diversidades, cuál le llama más la atención, cuál le gusta, la persona que le va a guiar en este recorrido, en este camino espiritual, qué tipo de espiritismo es que practica y es de su agrado. Usted puede ir para allá, luz y progreso para su espíritu y esa conexión. Usted puede ir y ponerla en práctica. Pero eso sí, es importante que si usted decide practicar el espiritismo cartesiano, el espiritismo cruzado, el espiritismo de cordón, el espiritismo de... Ay, ahora no recuerdo cuál es el otro. Bueno, el otro tipo de espiritismo o los otros tipos de espiritismo, es importante que no esté cambiando de palo para rumba, que se enfoque en la base que le están dando y que sea la base que usted inicie y empiece a explotar y a prepararse y a profundizar. No, hoy quiero practicar esto, no, espérate que mañana, no, espérate que la otra base, no. Entonces es un reguero de bases espirituales donde al fin y al cabo no sabe cómo reorganizarse con todo lo aprendido y las diversidades de enseñanzas que ha obtenido. Entonces ahí pues entramos en una descoordinación donde quizás nuestras entidades no se sienten a gusto en el tipo de conexión porque no tienes organizado por fin qué tipo de base tienes como práctica. Y como todo aquí tiene que basarse en la organización, pues debemos de analizar qué tipo de espiritismo queremos poner en práctica y de ahí pues explorarla y enfocarnos en mejorar, en interactuar, en conectar a través de esa base primordial que nos han dado. Que cuando usted tiene una base como tal, ya por ahí usted puede tener diferentes tipos de encuentros espirituales y no específicamente si yo cada vez que voy a tener un encuentro o una conexión espiritual tengo que sentarme, poner un mantel para conectarme, pues entonces yo no sé qué tipo de espiritista sería yo. Ya una vez que uno empieza a abrir el portal y empieza a tener las conexiones, ya usted empieza a interactuar con los espíritus, así sea caminando, así sea sentado, así sea durmiendo, así sea viendo el televisor, así sea mirando a una persona, así sea observando un paisaje, un elemento, algo. Cuando se existe la conexión espiritual, hay diversidad de formas de conectarte. Pero eso sí, tienes que tener una base bien coordinada para que esa base sea la que sea tu apoyo a la hora de que tú tengas tu conectividad en cualquier lugar donde tú te encuentres. Y si por X o por Y recoges una entidad que se te pegó por afinidad, o recogiste un muerto oscuro porque fuiste a un lugar donde estaba negativamente bastante cargado con espíritus encarnados, ya con esa base que usted tiene, usted sabe cómo salvaguardarse, usted sabe cómo quitarse esas entidades, usted sabe cómo retirarlas para que no sean parte de usted, no se enraícen en su campo espiritual y que tampoco se queden molestando a los que están alrededor de su casa y se queden viviendo con usted en su casa. Porque en muchos de estos casos, mis estimados, déjenme decirle que hay muchas entidades que terminan enraizándose y siendo parte de nuestro cuadro espiritual, y son aquellas entidades que nos salen en misa, que nos salen en Itá, que nos salen en signo, donde nos dicen hay una entidad que no se le puede retirar porque ya creó su posicionamiento y tienes que trabajar muchísimo en ella o en él para que empiece a adquirir la luz y el progreso necesario y empiece, después de adquirir esa luz y progreso, a trabajar en beneficio de usted. Mientras está en ese proceso de negatividad, lo que está haciendo es obstruyéndole todas las cosas positivas que puedan estar en camino y de paso creando perturbación para aquella persona que está pasando ese proceso. Es ahí donde tenemos que tener en cuenta siempre el tipo de purificación que realicemos, dependiendo de nuestras bases,
como tengo entendido que hay muchas bases espirituales a las cuales cada uno, dependiendo de la enseñanza que se les dio, pues pone como modo de limpieza diferentes tipos de prácticas en especial, diferentes formas de practicar. Unos tienen una manera, yo tengo de otra, el otro tiene de otra, el otro tiene de otra, y todos los que la mayoría, en este caso de cubanos, tenemos como base esas bases, lo que es el espiritismo cruzado, el espiritismo de Allan Kardec y el espiritismo de Cordón. Es ahí donde cuando usted vea diferentes prácticas a otras culturas que usted haya podido observar, no piense que a nivel mundial se practica la misma base que usted pudo observar o familiarizarse. A nivel mundial hay muchos tipos de bases, pero normalmente hay varias de ellas que vinieron de país en país, en país, en país y quedaron como base, como en el caso de la enseñanza de Allan Kardec, donde inició todo su proceso en Europa y fue arrastrándose que llegó hasta el Caribe, llegó hasta Estados Unidos, llegó a muchísimos países y es aquella donde se enraizó, se creó y se puso en práctica. Nada, espero que les haya gustado este compartir. Que si lo invitan a una actividad de conexión espiritual del espiritismo de Cordón, vaya, viva la experiencia, disfrute la experiencia, conéctese con esa gran hermandad de espiritistas, que eso es lo que tenemos que ser nosotros, una hermandad. Nosotros como parte de el instrumento de los espíritus debemos de mantener una hermandad de espiritista a espiritista, un auxilio de espiritista a espiritista, una conexión de espiritista a espiritista. Y es muy importante en toda esta conectividad de que lo hagamos sinceramente, con la pureza, con la integridad que merece dicha práctica, para no contaminarnos de negatividad por malos pensamientos, malas prácticas, pensares diferentes, atrayendo a nivel mental todos aquellos vicios y negatividades que sabemos que son amigos de lo negativo y que para nada va de la mano con la pureza, la integridad, la elevación espiritual, y ni tampoco suele mantener por mucho tiempo la conectividad espiritual, porque nuestros dones pueden ser retirados, pueden ser disminuidos dependiendo de nuestras formas de procesar, de nuestra forma de proyectarnos. Ya depende de cada uno si uno quiere mantener los dones limpiamente o si uno quiere pasar de ser el instrumento de Egún a un charlatán, a un mentiroso, a un engañador, que lo lógico sería de que se haga con la honestidad que lleva el caso, para no ser castigado por los espíritus por utilizarlos y hacer lo que se nos ocurra en nombre de ellos, ya que ellos siempre están a nuestro lado y nos escuchan y saben todo lo que nosotros en bien y en mal podemos hacer. No me despido porque el que se despide no vuelve. Hasta un próximo video y que el Bobo Egún siempre nos dé su bendición, que sin ellos no somos nada. Aquellos guerreros incansables que siempre están protegiéndonos, cuidándonos, guiándonos y que simplemente quieren nuestra elevación espiritual, porque así como ellos logran ayudarnos a corregirnos, también se corrigen ellos y también van ganando un ladrillito más a su elevación espiritual. Así que aquí nos ayudamos todos. Ellos nos ayudan y nosotros les ayudamos a ellos. Y al fin y al cabo logramos nuestro objetivo: pasar por este plano terrenal a cumplir la misión que se nos estableció desde Araonu y dejar aquella huella bonita de que nuestro pasar no fue en vano, ni mucho menos fue sin un objetivo y sin un proyecto de vida como tal. Todo y van hecho.